¿Qué es lo que pasa en el cerebro de una persona que nota lo que todos los demás dejan pasar por alto? Un cambio en el tono de voz de alguien, una mirada que duró medio segundo de más, un silencio incómodo que nadie más pareció sentir. ¿Es un talento? ¿Una forma de intuición especial? ¿O hay algo más profundo pasando dentro de su cerebro? Si tú eres una de esas personas, probablemente ya sabes de qué estoy hablando, porque también sabes lo que cuesta. Hoy vamos a resolver esa pregunta. Vamos a hablar de la psicología de quienes viven hiperconscientes de todo lo que los rodea. ¿Por qué su mente funciona así? ¿Qué dice la ciencia sobre este rasgo? ¿Y por qué, aunque parezca un don, también tiene un precio que casi nadie nombra? Al final de este video, vas a entender exactamente qué está pasando en el cerebro de estas personas. Y si tú eres una de ellas, vas a entender por primera vez por qué. Primero, hay que diferenciar dos cosas que suelen confundirse. Una cosa es ser observador, notar detalles porque prestas atención de forma activa. Otra cosa muy distinta es la hiperconsciencia, un estado en el que tu cerebro capta información del entorno de forma automática, constante, sin que tú lo decidas. No eliges notar el tono de voz de tu jefe. Simplemente lo notas, aunque intentes no hacerlo. Es la diferencia entre mirar y no poder dejar de ver. Las personas hiperconscientes describen algo muy parecido entre sí. Entran a un lugar y sin proponérselo, ya registraron quién parece incómodo, quién está fingiendo una sonrisa, qué cambió en la energía del grupo desde la última vez que se vieron. Y aquí está lo interesante. Este no es un talento aislado de gente muy intuitiva. Tiene una explicación concreta en cómo el cerebro procesa el entorno social. En 1972, los psicólogos Shelley Duvall y Robert Wiklund propusieron algo que hoy se conoce como la teoría de la autoconciencia objetiva. Su idea central: en cualquier momento, nuestra atención puede estar dirigida hacia afuera, hacia el mundo, o hacia adentro, hacia nosotros mismos como objeto de observación. La mayoría de las personas pasa la mayor parte del tiempo con la atención hacia afuera. Simplemente viven el momento sin analizarse constantemente. Pero algunas personas tienen ese interruptor prácticamente pegado hacia adentro. Están, al mismo tiempo, viviendo la situación y observándose a sí mismas viviéndola, como si hubiera una cámara interna que nunca deja de grabar. Esto no es un defecto de personalidad, es un patrón de atención medible, y Duvall y Wiklund demostraron que puede activarse o desactivarse según el contexto. Un espejo, una cámara, sentirse observado. Todos estos elementos aumentan la autoconciencia objetiva de forma comprobable en laboratorio. En las personas hiperconscientes, este estado no necesita un espejo. Es su configuración por defecto. En 1975, los psicólogos Alan Feinstein, Michael Scheyer y Arnold Booth se hicieron una pregunta que nadie había medido con precisión hasta entonces. Si la autoconciencia es real, ¿se puede cuantificar? Diseñaron un cuestionario de 30 ítems, lo aplicaron a cientos de personas y encontraron algo que cambió la forma en que la psicología entiende este rasgo. La autoconciencia no es una sola cosa, es, en realidad, 3 dimensiones distintas, que pueden estar altas o bajas de forma completamente independiente entre sí. La primera es la autoconciencia privada, la tendencia a reflexionar constantemente sobre tus propios pensamientos, emociones y motivaciones internas. Alguien con esta dimensión elevada se pregunta todo el tiempo cosas como ¿por qué reaccioné así? O ¿qué es lo que realmente estoy sintiendo ahora mismo? Vive en un diálogo interno permanente consigo mismo. La segunda es la autoconciencia pública, la tendencia a estar pendiente de cómo te perciben los demás, de tu imagen, tu tono de voz,
tu lenguaje corporal, la impresión que estás dejando en cada momento. Alguien con esta dimensión elevada puede recordar, horas después, exactamente qué expresión puso otra persona cuando dijo algo, y pasarse el resto del día analizando qué significó esa expresión. Y hay una tercera dimensión, menos conocida pero igual de importante, la ansiedad social. Feinstein, Scheyer y Bus descubrieron que cuando la autoconciencia pública es muy alta, suele venir acompañada de un malestar medible frente a la posibilidad de ser evaluado negativamente por otros. No es solo notar cómo te perciben, es notar cómo te perciben y temer de forma constante que esa percepción sea negativa. Aquí está el hallazgo central para las personas que notan lo que otros ignoran. No solo tienen una de estas dimensiones elevada, suelen tener las tres funcionando al mismo tiempo y a niveles altos. Están reflexionando sobre su mundo interno con la intensidad de alguien en terapia todo el día. Están escaneando el entorno social con la precisión de alguien entrenado en leer comportamiento humano. Y, con frecuencia, están cargando de fondo la ansiedad silenciosa de que todo ese esfuerzo de percepción, en algún momento, no sea suficiente para evitar el juicio ajeno. No es un radar. Son 3 radares funcionando en simultáneo, las 24 horas del día. Y un sistema que procesa el triple de información no solo consume el triple de energía, también deja mucho menos espacio mental para simplemente existir sin analizar nada. Aquí es donde la explicación se vuelve más profunda que así es mi personalidad. El neurocientífico Stephen Porges, creador de la teoría polivagal, explica que el sistema nervioso humano está constantemente evaluando el entorno en busca de señales de seguridad o de amenaza, un proceso que llamó neurocepción y que ocurre por debajo del nivel consciente. En la mayoría de las personas, este escaneo es breve y pasa desapercibido. Pero en personas que crecieron en entornos donde había que anticipar cambios de humor, conflictos o inestabilidad emocional, el escaneo nunca se apaga del todo. El sistema nervioso aprendió muy temprano que estar atento a cada detalle era una forma de mantenerse a salvo. Con el tiempo, ese mecanismo de protección se vuelve permanente. Ya no hay amenaza real, pero el radar sigue encendido, 24 horas al día, escaneando tonos de voz, expresiones faciales, silencios. Lo que empezó como supervivencia terminó convirtiéndose en identidad. Y aquí está la parte que casi nadie nombra en voz alta. Vivir hiperconsciente es agotador. No es una metáfora, es literal. El cerebro de estas personas gasta más recursos cognitivos en cada interacción social, porque está procesando muchísima más información que la que procesa alguien con un radar más relajado. Esto puede derivar en algo que los psicólogos llaman fatiga social. La sensación de estar completamente agotado después de convivios que, en apariencia, fueron normales y sin ningún conflicto evidente. Además, cuando la autoconciencia pública se vuelve excesiva, puede convertirse en lo que se conoce como autoconciencia crónica, una vigilancia constante sobre la propia imagen que genera ansiedad social, autocrítica y la sensación persistente de estar siendo juzgado, incluso cuando nadie te está prestando tanta atención como tú crees. La ironía es dolorosa. Las personas que más notan a los demás muchas veces son las que menos se sienten vistas de verdad, porque están tan ocupadas monitoreando el entorno que rara vez bajan la guardia lo suficiente para simplemente estar presentes. Pero sería injusto quedarnos solo con el costo, porque este mismo mecanismo tiene una cara valiosa. Existe un concepto en psicología llamado precisión empática, la capacidad de inferir correctamente lo que otra persona está pensando o sintiendo. Y las personas hiperconscientes suelen puntuar muy alto en esta habilidad,
precisamente porque procesan señales sociales sutiles que la mayoría ni siquiera registra. Son, muchas veces, quienes primero notan que un amigo está pasando por un mal momento, aunque nadie lo haya dicho en voz alta. Quienes detectan tensión en una reunión antes de que estalle. Quienes leen entre líneas de forma casi automática. La tradición estoica hablaba de la importancia de observar antes de reaccionar, de conocerse a uno mismo con honestidad radical antes de intentar comprender el mundo exterior. Marco Aurelio escribía constantemente sobre la vigilancia interna, no como una carga, sino como una forma de vivir con mayor claridad. La diferencia entre que este rasgo sea una condena o un don no está en apagarlo, porque probablemente no se puede apagar del todo. Está en aprender a dirigirlo, usar esa capacidad de observación cuando de verdad importa, y permitirse soltar el radar cuando el entorno ya no representa ningún riesgo real. Y volvamos a la pregunta con la que empezamos. ¿Por qué hay personas que notan en 3 segundos lo que otros ni siquiera perciben en toda una conversación? Ya tienes la respuesta completa. No es un talento aislado ni una intuición mágica. Es un sistema nervioso que aprendió, en algún momento de tu vida, que prestar atención a cada detalle era necesario para sentirte seguro. Es la teoría de la autoconciencia objetiva funcionando las 24 horas. Es un radar de neurocepción que nunca se apagó del todo. Ese aprendizaje te sirvió entonces. La pregunta que vale la pena hacerte ahora es distinta. ¿Sigue siendo necesario hoy, en el entorno en el que vives actualmente? ¿O es momento de enseñarle a tu radar interno que ya no todos los espacios requieren vigilancia constante? Notar lo que otros ignoran puede ser un don extraordinario, siempre que no se convierta en una cárcel silenciosa de la que nunca puedes salir. Y si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios la palabra radar si te sentiste identificado con este video. Y antes de irnos, no olvides darle like al video y suscribirte. Compártelo con alguien que quizás también vive escaneando cada detalle sin saber por qué. A veces, solo con saber que hay una explicación, el peso se siente un poco más ligero. Nos vemos en el próximo video.